Hoy hablaremos de la fibrilación auricular. Recordemos que son taquicardias de QRS estrecho o ancho, dependiendo de la conducción que haya, de tipo irregular. ¿Por qué es importante la fibrilación auricular para los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en urgencias? Es una patología con alta prevalencia en los servicios de urgencia, supone más del 3% de las urgencias generales y más del 10% de los ingresos que generamos. Además, es una patología que está en un incremento constante. Se ha aumentado el 66% en los últimos 20 años los ingresos por fibrilación auricular, probablemente porque la población cada vez es más anciana y porque cada vez las cardiopatías se tratan mejor y sobreviven más, por lo que se diagnostican de forma más frecuente y conseguimos que sean largos supervivientes, pero los supervivientes cada vez tienen más enfermedades. Supone un problema de salud pública, supone un gasto de 3.000 euros paciente año, un paciente con una fibrilación auricular. Tenemos que plantearnos que rara vez es un problema per se en el momento de la presentación. Con esto lo que quiero transmitir es que no siempre los pacientes, cuando los vemos por una fibrilación auricular o cuando de forma ocasional, cuando han consultado por otro motivo y encontramos una fibrilación auricular, tenemos siempre que tratarla porque el problema a lo mejor no está en ese momento, pero si no lo tratamos, ese paciente a lo largo del tiempo va a desarrollar muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque el hecho de tener una fibrilación auricular duplica la mortalidad respecto a los pacientes que están en ritmo sinusal. Además presentan una elevada morbilidad, tienen mucha más incidencia de insuficiencia cardíaca y de presentar tromboembolismos arteriales, y multiplica por 5 el riesgo de ictus. Los pacientes que van a tener un ictus secundario a una FA tienen más mortalidad que los pacientes con ictus no cardioembólico, tienen una mayor discapacidad residual y además presentan muchas más recurrencias que los pacientes cuyo origen no es cardíaco. Una vez analizado por qué es importante la fibrilación auricular en el servicio de urgencias, ¿en qué consiste una fibrilación auricular? Consiste en una desorganización total de la actividad de la aurícula de tipo eléctrico, con pérdida de la función de marcapasos por parte del nodo sinusal. En el electro van a desaparecer las ondas P y se van a sustituir por una actividad caótica de base con unas ondas F y por lo tanto, si no existe un impulso regular, va a haber una actividad ventricular irregular. Hemodinámicamente esto se traduce en que no hay una contracción auricular coordinada. Podemos ver un electro de una fibrilación auricular en la que vemos que hay ausencia de ondas P y en la línea de base hay un trazado algo caótico con ausencia de ritmo. Vemos que los intervalos entre los QRS son arrítmicos. Hay múltiples clasificaciones, la más práctica yo creo que es esta, que refleja un primer episodio de FA, es decir, la primera vez que objetivamos que un paciente tiene una FA, y dentro de ese primer episodio puede pasar sin medicación a ritmo sinusal, en cuyo caso hablaríamos de FA paroxística, revertir a ritmo sinusal después de que le administremos un tratamiento, sería una FA persistente, o aquellas fibrilaciones auriculares que van a persistir en arritmia y que no conseguimos pasarlas al ritmo sinusal. En ese caso hablaríamos de FA permanente. Y después tenemos aquellos pacientes que ya han tenido episodios previos y que vuelven a consultar. En este caso hablaremos de FA recurrente. Yo creo que es el esquema más práctico porque el paciente que tiene muchas fibrilaciones auriculares recurrentes llega un momento que nos tenemos que plantear si realmente merece la pena intentar revertirlos a ritmo sinusal o no. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una fibrilación auricular, ¿qué es lo que tenemos que pretender con este paciente? Pues en primer lugar aliviar los síntomas por los que consultan. Si tienen palpitaciones, si tienen disnea, tenemos que intentar controlar la frecuencia y a veces también revertir a ritmo sinusal. Otro de nuestros objetivos debe ser prevenir y evitar las complicaciones derivadas del deterioro hemodinámico de la fibrilación auricular, de mantener frecuencias cardíacas elevadas y de la presencia de fenómenos tromboembólicos. Como objetivos concretos, cuando nos enfrentemos a una FA tendremos que tener en cuenta
3 pilares fundamentales: controlar la respuesta ventricular para alcanzar y mantener una frecuencia cardíaca que asegure el control de síntomas relacionados con la arritmia, que permita que el paciente tolere los esfuerzos sin problemas y que evite complicaciones a largo plazo. Os recuerdo que alguien que mantiene frecuencias muy elevadas a largo plazo va a hacer una taquicardiomiopatía, porque las células del corazón no pueden soportar el estrés de estar siempre con frecuencias altas. Un segundo pilar importante será restaurar el ritmo sinusal, siempre teniendo en cuenta el tiempo límite. En pacientes que sean susceptibles de que lo realicemos en el momento en el que los valoramos, tendremos que tener en cuenta que el tiempo de evolución sea menor de 48 horas, porque menos de 48 horas hay un riesgo despreciable de tener un fenómeno tromboembólico. Más de 48 horas el riesgo tromboembólico es alto y debemos simplemente conformarnos con controlar la frecuencia. Y el tercer pilar sería realizar profilaxis de enfermedad tromboembólica. Debe instaurarse siempre que existan factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, independientemente de si el paciente acude o no por fibrilación auricular. Y con esto vuelvo a transmitiros la idea de que, aunque no consulten por una fibrilación auricular, si la detectamos tenemos que tratarla, y tratarla de forma completa. Aunque no de síntomas, si un paciente está con fibrilación auricular tenemos que calcularle el riesgo embólico y si tiene indicación de anticoagulación, anticoagularles desde el servicio de urgencias. Porque si no lo hacemos estamos dejando un periodo ventana hasta que le valore su médico de cabecera o hasta que le valore un especialista en el que ese paciente puede tener un problema cardioembólico. Tenemos claros cuáles son los pilares de tratamiento, pero cada vez que tenemos una fibrilación auricular nos planteamos, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer lo primero? Seguir el orden, no hay problema. Lo primero, primera pregunta, ¿existe inestabilidad hemodinámica secundaria a la arritmia? ¿Qué es la inestabilidad hemodinámica? Os recuerdo que es una caída sintomática de la tensión de más de 30 milímetros de mercurio o por debajo de 90 de sistólica y 50 de diastólica. Otro criterio de inestabilidad hemodinámica es la disfunción orgánica, es decir, que la arritmia produzca una angina de pecho, que produzca una insuficiencia cardíaca grave, un edema agudo de pulmón, que comprometa la perfusión periférica, que haya un deterioro de la función renal y el paciente deje de orinar, o que disminuya el nivel de conciencia del paciente. Cualquiera de estos criterios nos harán pensar, si están presentes, que la arritmia está causando inestabilidad hemodinámica. ¿Y qué hay que hacer? Pues si esto se presenta no tenemos que pensar más. La ubicación, sala de paradas, monitorización del paciente con electro, tensión y saturación y con un desfibrilador a mano y material para reanimación cardiopulmonar. Se conseguirá un acceso venoso periférico y se realizará una cardioversión eléctrica sincronizada. Normalmente en este tipo de pacientes, un paciente con una fibrilación auricular inestable hemodinámicamente y que ha requerido cardioversión siempre deberá ingresar posteriormente con monitorización. Respecto a la cardioversión eléctrica, recordaros que, por supuesto, siempre hay que hacerla en un entorno adecuado, la sala de críticos o de paradas. Debemos disponer de material de reanimación cardiopulmonar, debemos colocar al paciente en decúbito supino a 0 grados, monitorizarle, administrar oxígeno para mantener un 100% de saturación y tener un acceso venoso. Se ha de realizar una sedación previa, puesto que es un procedimiento doloroso y no se puede realizar con el paciente consciente, y administraremos bien propofol o, si existe inestabilidad hemodinámica, midazolam. A mí personalmente me gusta más el midazolam porque es un fármaco del que disponemos de un antídoto y si nos pasamos o si luego el paciente no se recupera, podemos revertirlo con su antídoto. Entonces, bueno, cada uno puede elegir con el que esté más cómodo, pero yo recomendaría midazolam. También es bueno administrar fentanilo o cualquier medicamento analgésico para evitar el dolor secundario a la cardioversión eléctrica. Se coloca una pala para external derecha y otra apical. Recordar que siempre tiene que estar en modo sincronizado y se recomienda una dosis de cardioversión cuanto más alta mejor para evitar cardioversiones repetidas.
Reduce además el tiempo de sedación y no se asocia a mayor daño miocárdico. Si es un desfibrilador bifásico, utilizamos 200 y si es un monofásico, 360 julios. Hoy en día suelen ser todos bifásicos, pero recuerdo porque en algunos sitios todavía se dispone de desfibriladores monofásicos. Si fracasa al menos 2 choques, se debería plantear intentar colocar de forma diferente las palas, una delante y una detrás, o moverlas de posición. Tras la cardioversión, normalmente deben permanecer monitorizados al menos 2 horas. Y si ha habido inestabilidad hemodinámica que ha requerido una cardioversión, se debe ingresar al paciente para completar el estudio en cardiología. Si no hay inestabilidad, entonces nos podemos tomar con tranquilidad, valorar si existe cardiopatía estructural para elegir los fármacos de forma adecuada. Recordar que normalmente no disponemos de un ecocardiograma en urgencias y entonces tenemos que basarnos en la estimación con alta probabilidad de que no existe cardiopatía estructural cuando los parámetros que tenemos a mano son normales. ¿Y qué parámetros tenemos a mano en urgencias? La exploración, nuestra exploración física, el hecho de que no haya soplos, que no haya crepitantes, nos orienta a que una exploración es normal, parece que no hay repercusión hemodinámica. Valoraremos la placa de tórax, si no vemos cardiomegalia, si no vemos signos de insuficiencia cardíaca, podemos asumir que no debe haber cardiopatía estructural. Si en el electro no encontramos signos de sobrecarga, también. Y si no tiene una historia cardiológica previa, de forma razonable podemos asumir que si todo esto es normal, el paciente no tiene cardiopatía estructural. Si tenemos duda o cualquiera de estas 4 pilares nos parece que no tenemos claro si existe o no, siempre hay que ser pesimistas y pensar que puede existir cardiopatía estructural para ser cautos con los fármacos que vamos a usar. ¿Cuál es la primera, una vez que ya nos hemos planteado si tenemos cardiopatía, si no, qué es lo primero que vamos a hacer? Controlar la frecuencia e iniciar la profilaxis tromboembólica si hay factores de riesgo en todos los pacientes. Según la duración de la arritmia, si dura más de 48 horas o no sabemos desde cuándo el paciente está con arritmia, a veces encontramos pacientes que van a 160 y el paciente no nota nada, o a 160 nota palpitaciones, pero cuando con fármacos bajamos a 120, el paciente te dice que está bien y no nota nada. Entonces, a veces es difícil de cuadrar el tiempo exacto desde que el paciente está con la arritmia. Si tenemos claro que son más de 48 horas o no sabemos cuándo es, simplemente nos plantearemos control de frecuencia y profilaxis. Si tenemos la mala suerte de que el paciente pasara espontáneamente a ritmo sinusal, se le podrá dar el alta con tratamiento de control de la frecuencia y anticoagularle 3 semanas, aunque no tenga ningún criterio de anticoagulación, hasta que se vea en la consulta de cardiología. En el segundo caso, el paciente que tiene una fibrilación auricular de menos de 48 horas o pacientes que ya están anticoagulados porque estaban diagnosticados previamente de fibrilación auricular, sí que es deseable que intentemos perseguir el ritmo sinusal. ¿Cómo controlamos la frecuencia ventricular? Hemos dicho que hay que hacerlo en todos los pacientes. Siempre debe ser un objetivo terapéutico, por tanto, debemos conseguir mejorar los síntomas y hemodinámicamente que los pacientes puedan tolerarlo bien y evitar la insuficiencia cardíaca a largo plazo. Si no hay fenómeno de preexcitación, recordar el Wolff-Parkinson-White, que es una patología rara, pero algunos pacientes vienen diagnosticados de ellos, podremos utilizar fármacos lentificadores de la conducción nodal. ¿Qué fármacos son estos? Digital, beta-bloqueantes, calcio antagonistas y la miodarona, que no es un fármaco que se deba emplear para controlar la frecuencia, pero sí que está aceptado en las guías que se emplee cuando de forma desesperada hemos empleado la digoxina y son pacientes con cardiopatía estructural y no se frenan con digoxina. En este caso sí que está aceptado dosis puntual de diltiazem vía oral o la miodarona. Se puede usar la vía oral o intravenoso si creemos que el efecto que perseguimos debe ser rápido. Elección de fármaco, siempre preguntémonos si hay insuficiencia cardíaca. Si hay insuficiencia cardíaca, tratemos la insuficiencia cardíaca y nuestro fármaco de elección será la digoxina.
Si no conseguimos controlar la frecuencia con digoxina, se puede añadir de forma puntual diltiazem, y si el paciente se complica por lo que sea, se acepta el uso de amiodarona para intentar disminuir la frecuencia. Si tenemos un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, nuestros fármacos de elección para controlar la frecuencia serán betabloqueantes o calcioantagonistas. Y si con ellos a dosis óptimas no conseguimos controlar la frecuencia, se puede añadir digoxina para ver si con los dos controlamos la frecuencia. Debemos tener en cuenta también, ya que tenemos un poquito más de tiempo en los pacientes hemodinámicamente estables, cuál es el perfil del paciente. Los beta bloqueantes y los calcioantagonistas son los más eficaces y de acción más rápida. Son eficaces en el control de la respuesta ventricular, tanto para el reposo como el ejercicio, y serán nuestra primera elección si no hay insuficiencia cardíaca. Tengamos en cuenta de todas formas enfermedades concomitantes y posibles efectos adversos. Los antagonistas del calcio tendrán mayor indicación en los diabéticos, en pacientes asmáticos y en pacientes con vasculopatía periférica. ¿Por qué? Porque en estos pacientes los beta bloqueantes van a provocar muchos efectos no deseables. Por lo tanto, si tenemos un diabético, un asmático o un paciente con arteriopatía periférica y queremos controlar la frecuencia, mejor elegir un calcioantagonista. Por el contrario, paciente con cardiopatía isquémica y que tiene una fibrilación auricular rápida, de elección sería un beta bloqueante, porque cubriríamos efectos terapéuticos para las dos patologías, tanto para la cardiopatía isquémica como para la fibrilación auricular. En cuanto a la asociación de fármacos, cualquier asociación con digoxina, recordemos que nos debe hacer bajar un poco la dosis de digoxina porque puede potenciar sus efectos tóxicos. El diltiazem y los betabloqueantes no elevan significativamente los niveles plasmáticos de digoxina, pero sí el verapamilo, por lo tanto, si podemos elegir, mejor el diltiazem. Digoxina con beta bloqueante es más bradicardizante que la asociación con diltiazem. Y por último, se debe evitar la asociación de calcioantagonistas con beta bloqueantes, porque la probabilidad de que ocasionemos un bloqueo al paciente, un bloqueo cardíaco, es alta. Por lo tanto, no debe ser una asociación que nos la planteemos en una primera entrada. Recordaba antes el fenómeno de preexcitación. Hay pacientes con diagnóstico de Wolff-Parkinson-White, que recordamos que son pacientes que tienen una vía accesoria y que a veces pueden entrar en fibrilación auricular que se conduce por la vía accesoria. En este tipo de pacientes no debemos elegir ninguno de los fármacos que nos planteábamos en pacientes que no tienen esta patología, los fármacos que bloqueaban el nodo. ¿Por qué? Porque si bloqueamos el nodo, lo que haremos será estimular la conducción por la vía accesoria y el paciente puede entrar en una arritmia ventricular. Por lo tanto, paciente que viene diagnosticado de Wolff-Parkinson-White y presenta una fibrilación auricular, de elección utilizar procainamida o propafenona. Nunca fármacos lentecedores del nodo, nunca los fármacos normales que habitualmente utilizamos. Aquí vemos un fenómeno de Wolff-Parkinson-White y una fibrilación auricular con bloqueo de rama en el contexto de un Wolff. Ante una fibrilación auricular de QRS ancho, jamás utilicemos los fármacos habituales. Procainamida o propafenona serían los de elección. Una vez que hemos controlado la frecuencia, pasamos a controlar el ritmo sinusal. Nuestro objetivo va a ser restaurar el ritmo sinusal siempre que sea de menos de 48 horas de evolución. Pregunta de siempre, ¿hay cardiopatía estructural? ¿Sí o no? Si no hay, podemos utilizar fármacos de tipo 1C, flecainida o propafenona, y si sí que existe cardiopatía estructural, no debemos usar fármacos del tipo flecainida y propafenona porque son depresores de la contractilidad, y la cardioversión eléctrica sería de elección. Se puede utilizar también la amiodarona. En cuanto al mantenimiento del ritmo sinusal postcardioversión, es decir, pacientes que damos de alta y ya han pasado a ritmo sinusal, recordemos que el 80% de los pacientes que no tratamos van a hacer una recurrencia de FA el primer año y el 50% de los que tratamos van a hacer una recurrencia el primer año.
No está justificado cuando es un primer episodio de fibrilación auricular o cuando han pasado a ritmo sinusal los pacientes de forma espontánea, no está justificado que pongamos un tratamiento de por vida. Si son episodios recidivantes, entonces sí que lo plantearemos, pero ante un primer episodio, no. Tercer pilar que nos planteábamos, ya nos hemos planteado si pasamos a ritmo sinusal o no y hemos controlado la frecuencia. Pues por último recordemos realizar profilaxis de enfermedad tromboembólica, aunque pase a ritmo sinusal. El hecho de que pase un paciente a ritmo sinusal no quiere decir que desaparezca la indicación de anticoagulación, todo lo contrario. La indicación de anticoagulación está, aunque la arritmia la hayamos controlado y esté en ritmo sinusal. Es una indicación de anticoagulación por el hecho de haber tenido una fibrilación auricular. Siempre sin más de 48 horas de evolución. Si menos de 48 horas de evolución dependerá del CHAS-VAS y empezaremos la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, o Sintron, o Rivaroxaban o Dabigatran. Os recuerdo que son los nuevos anticoagulantes que compiten con el Sintron porque no precisan de un control tan estricto, pero tienen el problema de que tienen un alto precio. Para indicar la anticoagulación, recordar empleo de escalas, escala de CHAS-VAS, CHAS2, VAS2, tiene una clase 1 con un nivel de evidencia A, se calcula el riesgo embólico con ella. CHAS-VAS es el acrónimo de la C de insuficiencia cardíaca, H de hipertensión, A de edad, D de diabetes, S infartos o AITs, V de enfermedad vascular, A de nuevo de edad entre 65 y 75 y S de sexo. Cada parámetro tiene una puntuación asignada. La puntuación mayor o igual a 2 indica ya anticoagulación. ¿Qué otra escala tenemos que aplicar siempre? Riesgo hemorrágico. Hasbled es la escala que utilizamos. De nuevo es acrónimo de una serie de factores de riesgo. H de hipertensión, A de insuficiencia hepática o renal, S de antecedente de ictus, B de antecedente de sangrado, L de la habilidad del INR, es decir, coagulación alterada, E de edad mayor de 75 y D de drogas o alcohol. Cada uno tiene asignada una puntuación. Más o igual o mayor de 3 puntos supone un riesgo alto. Esto no contraindica la anticoagulación, pero es una alerta para que la anticoagulación deba seguir un control más estricto. Para finalizar, los criterios de ingreso hospitalario en un paciente que ha tenido una fibrilación auricular que ya hemos tratado en el servicio de urgencias. En primer lugar, complicaciones derivadas de la fibrilación auricular, angina severa, insuficiencia cardíaca o tromboembolia. Cuando no podemos controlar la respuesta ventricular o la sintomatología limitante o potencialmente grave a pesar de haber iniciado un tratamiento adecuado en urgencias. Pacientes con inestabilidad hemodinámica a los que se les ha realizado una cardioversión eléctrica. Cuando se inician regímenes terapéuticos con riesgo proarrítmico, es decir, cuando unimos varios fármacos antiarrítmicos, pacientes con insuficiencia renal que tienen una metabolización diferente de los pacientes sin insuficiencia renal, pacientes que creemos que van a tener un cierto riesgo los primeros días con los fármacos antiarrítmicos, deberíamos ingresarlos para monitorizarlos. Y cuando administramos fármacos para una fibrilación auricular y esta se convierte en flúter. En cuanto a los criterios de derivación al alta de servicio de urgencias, recordar que todo paciente con una fibrilación auricular tiene que ser valorado en algún momento por un cardiólogo para completar el diagnóstico, para controlar a largo plazo el tratamiento tanto antitrombótico como antiarrítmico y para indicar las posibles cardioversiones o alternativas terapéuticas no farmacológicas. Los pacientes se deben remitir al alta a la consulta de cardiología, salvo aquellos pacientes que por sus características, pacientes con muy mala calidad de vida o pacientes con edad muy avanzada en la que no nos vamos a plantear más opciones terapéuticas, todos los demás deben ser remitidos a una consulta de cardiología para realizar ecocardio y completar el estudio. Y debemos reseñar por último en los informes de alta qué controles van a ser necesarios y qué vigilancia debe recibir el paciente
así como dónde debe acudir según los problemas que surjan.